alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días, soy la profesora... Buenos días, mi. Buenos días, ¿cómo estás, hijo? Soy la profesora de lenguaje, mi nombre es Anabel, ¿sí? Anabel Ituza. Hoy vamos a desarrollar los temas de la comunicación y el lenguaje. Buenos días, Dieguito, ¿cómo estás? Amanda, ¿cómo estás, Amanda? Bien, a ver, hijos lindos, empezamos nuestra clase. Alison, ¿cómo estás, Alison? Muy buenos días. Valia. Voy a ponerme mis lentes, ¿ya? Si no, no veo tan bien que digamos. Un gusto, chicos. Bienvenidos a su clase de hoy. Valia, Brunito también está Andy, Carlos, Yanira, está Juliet. Muy buenos días, chicos. A ver, hoy vamos a hablar sobre la comunicación y el lenguaje. Empecemos por la comunicación. A ver, chicos, todos nosotros nos comunicamos, pero no solo nos comunicamos nosotros, los animales, las plantas también se comunican. Por eso la comunicación es un proceso que se desarrolla en todo ser vivo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo llamamos un proceso? Es un proceso porque en él intervienen dos etapas. ¿Cuáles son las etapas de la comunicación, mis alumnos? Tenemos la etapa de la codificación y la etapa de la decodificación. Profe, ¿qué es la codificación? Ya. La codificación, yo en este momento estoy codificando un mensaje. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? En este momento yo estoy hablando, ¿verdad? Pero antes de hablar tuve que construir un mensaje en mi cerebro. La codificación es la construcción del mensaje. ¿Quién realiza esta construcción del mensaje? ¿El emisor o el receptor? Y la construcción del mensaje es realizada por el emisor, ¿de acuerdo? Ahora, por el emisor. Profe, ¿y qué es la decodificación entonces? Ya, la decodificación es la interpretación del mensaje. ¿Quién interpreta el mensaje? A ver, mis alumnos, ¿qué elemento de la comunicación interpreta el mensaje? Esto lo hace el receptor, ¿verdad? Esto, muy bien, ahí me están respondiendo. Muy bien, Valia, Almendra, Carlitos, excelente, chicos. Esto lo hace el receptor. Ahora, por eso es un proceso, y es un proceso social, porque se realiza en sociedades humanas y no humanas. ¿Proceso social de qué? De intercambio. ¿Qué intercambiamos cuando nos comunicamos? Intercambiamos información. Proceso social de intercambio informativo entre todo ser vivo, ¿sí? Entre seres vivos. Ahora, para que se produzca la comunicación, van a intervenir los siguientes elementos. Hablemos ahora, chicos, sobre los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. ¿Quién inicia el proceso de la comunicación? Este proceso lo inicia el emisor, ¿verdad? Y el emisor va a enviar un mensaje. ¿A quién se lo envía? ¿A quién se lo envía, chicos? Se lo envía al receptor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que le envía, profe? Lo que le envía es un mensaje. Pero para que el emisor construya este mensaje, va a utilizar un sistema de signos llamado código. Y cuando el emisor envía un mensaje al receptor, lo hace mediante un medio que transporte ese mensaje llamado canal. Chicos, muy bien, hijos, muy bien con sus respuestas. Y cuando nosotros nos comunicamos, lo hacemos desde un lugar y desde un tiempo. ¿Cómo se llama ese lugar y tiempo? Lo llamamos circunstancia, ¿verdad, chicos? Circunstancia. ¿Ya? Ahora, pero cuando nosotros nos comunicamos, tratamos sobre un tema. ¿A ese tema cómo lo llamamos? Muy bien, Almendrita. ¿A ese tema cómo lo llamamos? Lo llamamos
El referente, ¿verdad? El referente. Muy bien. Correcto, correcto, Diana. Excelente, mi amor. Muy bien, Carlitos. Ya, ahora miren, chicos. ¿Qué es el emisor? El emisor es ¿quién? Primero, ¿qué hace? Construye el mensaje. Y luego de construirlo, lo envía. Construye y envía el mensaje. ¿Bien? Y para que el emisor realice esta parte del proceso, va a pasar por 3 etapas. ¿Cuáles son? Primero, el emisor... Por ejemplo, tú quieres hablarle a tu ex, vas a pensar, ¿qué le digo a mi ex? Luego vas a mover tus órganos. ¿Qué órganos, profe? Tus órganos articulatorios. Y finalmente, los sonidos van a ser transportados mediante ondas sonoras y aire. Por eso, aquí tenemos 3 fases. ¿Cuáles son? La primera se realiza en tu cerebro. Fase psíquica. La segunda, movimiento de tus órganos articulatorios, a esto lo llamamos fase fisiológica, porque la fisiología estudia el funcionamiento de los órganos. Y la tercera es la fase física. ¿Por qué? Porque los sonidos son transportados mediante ondas sonoras y aire. ¿De acuerdo? Bien, ahora, el emisor envía un mensaje ¿a quién? Al receptor. ¿Qué hace el receptor? El receptor primero capta el mensaje y luego de captarlo lo interpreta. Capta interpreta el mensaje. Y para que el receptor realice esta parte del proceso, también va a pasar por las mismas etapas del emisor, pero vamos a ver en qué orden. ¿Ya, chicos? Primero, ¿qué ocurre, hijos lindos? Miren, el sonido ha llegado hasta el receptor, gracias a las ondas sonoras y el aire. Ya sabes qué fase es esta, ¿no? Es de la fase física. Luego, esos sonidos son llevados ¿hacia dónde? Hacia tus órganos sensoriales. En este caso, ¿hacia dónde? Hacia el oído. Para finalmente ser transportado ¿hacia dónde? Hacia tu cerebro, donde va a ser interpretado. Nuevamente estas fases. Primera fase, la física. Primera fase, la física, porque los sonidos son transportados mediante ondas sonoras y aire. Segunda, funcionamiento de tu órgano sensorial, fase fisiológica. Tercera, los sonidos son llevados al cerebro para ser interpretados, fase psíquica. Listo. Ahora, chicos, ¿en qué etapa del emisor se produce la codificación o construcción del mensaje? ¿En cuál de las 3? Psíquica, fisiológica o física. La codificación o construcción. ¿Se realiza en la fase? ¿En cuál de ellas, chicos? En esta de acá, en tu cerebro, ¿de acuerdo? En la fase psíquica. Profe, ¿y entonces en qué etapa del receptor se produce la decodificación o interpretación? También en la fase psíquica, cuando llega el mensaje al cerebro. ¿Bien? Ahora, hablemos del mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la información que el emisor comparte con el receptor. Es decir, es la información transmitida. Bien, ahora, pero para poder construir un mensaje vamos a utilizar un sistema de signos. ¿Cómo llamamos a este sistema de signos? Lo llamamos código, ¿sí? Este es un sistema de signos, pero estos signos son convencionales. Profe, ¿qué significa convencionales? Que son producto de un acuerdo social. Y pueden ser de 2 tipos. Pueden ser verbales y pueden ser no verbales. O lo mismo que decir lingüísticos y no lingüísticos. ¿Bien? Ahora, chicos, ¿el código debe ser el mismo para emisor y receptor, sí o no? ¿Qué pasaría si yo les digo, por ejemplo, Cayayapi, Puñunchi, Chaupituta, Samusa? ¿Me entienden ustedes lo que estoy diciendo? No. No me entienden, ¿sí o no? Porque estoy manejando un código distinto. Entonces el código, nada, dice, ¿no? Claro, Dieguito no me entiende nada, dice ahí. Entonces, chicos, el código debe ser compartido entre emisor y receptor para poder entendernos. ¿Bien? Ahora, ¿qué es el canal, profe? El canal es el medio, es un medio físico que transporta el mensaje. Medio físico que transporta el mensaje. Que transporta el mensaje. Tenemos los siguientes tipos de canal. Puede ser un canal ambiental. ¿Cómo ambiental, profe?
no creado por el hombre. Por ejemplo, las ondas sonoras y el aire. Puede ser un canal técnico o también llamado mecánico. Por ejemplo, tu celular, si estás estudiando desde tu celular, una laptop, o por ejemplo la señal de internet también es un canal técnico, o la pizarra es un canal técnico creado por el hombre. Y también tenemos a tus órganos sensoriales que te permiten captar mensajes: vista, tacto, olfato, oído, gusto. ¿Bien? Ese es el canal, chicos. Hablemos de la circunstancia. La circunstancia es el lugar y el tiempo en que se desarrolla el mensaje. Profe, ¿eso no se llama contexto? Sí, también. Se le puede llamar también contexto o situación. Pero vamos a ver luego en el tema de semántica que entre contexto y situación hay una diferencia. Por eso San Marcos, en comunicación, a ese lugar y tiempo lo llama circunstancia. Y es importante ubicarnos en un contexto, circunstancia. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, en este momento, yo temo a las llamas. Chicos, yo tengo miedo a las llamas. ¿A qué tengo miedo yo? ¿Saben ustedes a qué tengo miedo? Podría ser al fuego o podría ser a un animal. No se sabe, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el contexto no nos está ayudando. El lugar y el tiempo donde estamos no nos ayuda. Pero si yo dijera, por ejemplo, yo temo a las llamas en un lugar que se esté incendiando, ahí sí se refiere al fuego. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante ubicarnos en una circunstancia, porque nos permite la correcta interpretación del mensaje, ¿sí? Ahora, profe, ¿y qué es el referente? El referente es el tema o realidad aludida. En otras palabras, el referente es de lo que se habla. Nosotros siempre vamos a tener, cuando nos comunicamos, vamos a tener un tema. El tema que vamos a tratar hoy es la comunicación y luego el lenguaje, ¿sí o no? Ese es nuestro tema. Podríamos hablar de una persona, podríamos hablar de un acontecimiento, podríamos hablar de un animal, de una teoría. Todo aquello de lo que podamos hablar es nuestro referente. Bien, chicos. Ahora, ¿qué es el feedback? O también llamado retroalimentación. Retroalimentación. A ver, ¿qué es el feedback o retroalimentación? Diego, dime, ¿todo lo que estoy explicando se entiende bien, Dieguito? ¿Todo lo que estoy explicando se entiende bien? Sí, dice mi Diego. En este momento, gracias mi Diego, gracias. Chicos, en este momento en Diego se produjo el feedback. ¿Por qué? Porque Diego es el receptor y al responderme se ha convertido en el nuevo emisor. ¿Se dan cuenta? Cuando me dijo sí le entiendo, Diego se ha convertido en mi nuevo emisor. Así es, Diego, en ti se produjo el feedback. Increíble, pero cierto, mi amor. Ahora, entonces, ¿qué es el feedback, chicos? El feedback es la respuesta informativa del receptor. Es la respuesta informativa del receptor que lo convierte en nuevo emisor, ¿sí? Que lo convierte en el nuevo emisor. Así es, chicos. ¿Hasta aquí? Quiero saber, mis alumnos, si hasta aquí me están entendiendo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? A ver, cualquier duda que tengan, por favor, con el chat, ¿todo bien? O pueden utilizar también el... Todo bien. ¿Todo bien? Correcto. Excelente, hijo. Muchas gracias. Todo bien. Excelente. Gracias. Gracias, chicos. Ya. Ahora, vamos a continuar entonces con... ¿Y qué es un ruido? Un ruido, chicos, es cualquier interferencia, todo lo que interfiere en nuestra comunicación. Por ejemplo, si tú estás en clases, tus clases son virtuales, y de repente tu mamá te llama, te dice, Diego, ven un rato. Ay, tu mamita hizo un ruido, ¿sí o no? Diego, ven un rato, te dice. Ese ruido va a interrumpir nuestra comunicación, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces... Ahí tenemos esa interferencia la llamamos ruido. Si de repente, que no ocurra, en algún momento se te va la señal de internet, ese también sería un ruido, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está interfiriendo en la comunicación. Entonces, ¿qué es el ruido?
El ruido es cualquier interferencia comunicativa, ¿sí? Toda interferencia en la comunicación es un ruido. Bien, interferencia comunicativa. A ver, chicos, vamos a hablar a continuación sobre las clases de lenguaje. Clases de lenguaje, clases de comunicación. Yo ya estoy pensando en el lenguaje ya. A ver, clases de comunicación. Hemos dicho que todo ser vivo se comunica, ¿verdad? Todo ser vivo se comunica. Bien, vamos a hablar entonces de qué formas de comunicación existen. A ver, clases de comunicación. Tenemos dos tipos de comunicación, que son la comunicación humana y cuál es la que se opone a la humana, chicos. La comunicación no humana, ¿verdad? Claro, hijo, muy bien. Entonces, más acá. Ya. Tenemos a la comunicación humana y tenemos a la comunicación no humana. Profe, ¿y cómo es eso? Ya, mira, la humana se caracteriza porque es racional. En cambio, la no humana es irracional o instintiva. La comunicación humana puede ser de dos tipos. Según el tipo de código que utilicemos, puede ser una humana verbal o también llamada lingüística. ¿Y cuál es la otra forma? La no verbal o también llamada no lingüística. Profe, ¿cuándo es verbal? Ah, ya. Es verbal, así es, corazón. Muy bien, Carlitos, sí. Muy bien, Juliet, sí. Miren, la verbal cuando hacemos uso de una lengua. El castellano, el inglés, el francés, el aymara, el shipibo, cualquier lengua. No verbal, utilizas otros signos. Ahora, esta verbal puede ser de dos formas. Puede ser de manera oral o de manera escrita, ¿verdad? Bien, vamos a clasificar entonces así, mis alumnos hermosos, ¿ya? Tenemos dos tipos de comunicación verbal. Tenemos a la oral, a la comunicación oral. También, ¿cómo la llamamos a la oral? También la llamamos oral auditiva. ¿Y cuál es la otra? La otra forma. La otra es la escrita. ¿Cómo llamamos también a la escrita? También la llamamos visual o visográfica. Es el término completo. Visográfica. A ver, mira. La oral auditiva. En una comunicación oral auditiva, ¿quién es el emisor? El que habla, profe. El hablante, entonces, ¿sí o no? ¿Y quién es el receptor? El que escucha, profe, es decir, el oyente. Y en una comunicación escrita, ¿quién es el emisor, chicos? En una comunicación escrita, ¿quién es el emisor? Escrita. Su nombre ya lo dice, ¿no? Él es el escritor. ¿Y quién sería el receptor? El que lee, pues, profe, el lector. Ya está. Eso es, mis alumnos. Muy bien. Ahora, hablemos de la no humana, de la no verbal. También forma parte de la humana. Tenemos a la no verbal. En esta no verbal vamos a tener 5 formas de comunicación no verbal. ¿Cuáles son, profe? Ya veamos, mira. La no verbal puede ser de tipo acústica. Ya no auditiva, no, sino acústica. ¿Cómo, profesora? Por ejemplo, un silbido. Ya no hay palabras. La sirena de una ambulancia. La alarma de tu celular. También tienes a una comunicación táctil. ¿Cuándo? Cuando hay contacto. Hay contacto, chicos. Por ejemplo, cuando le das un abrazo a alguien. Cuando le das una palmadita de felicitación a alguien, ¿sí? O los invidentes que utilizan el sistema braille para comunicarse, táctil. También tienes una profe, y cuando le doy un beso a mi enamorada, ¿cómo es la comunicación? A tu enamorada o a tu amigo también le puedes dar un beso. Bueno, no sé si a tu amigo, ¿ya? Pero a tu amiga le das un beso, a tu mamita le das un beso. También hay una comunicación táctil. Pero ¿qué tal si ella está lejos? No puedes hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Le mandas un besito volado. Ya no es táctil. ¿De qué tipo es ahora? Gestual.
¿Por qué? Porque hay movimiento del cuerpo. Movimiento del cuerpo y es gestual. Profe, y si de repente estamos comunicándonos por el chat y yo le envío un emoticono de un besito, esa comunicación ¿de qué tipo sería? Sería visual. ¿Listo, chicos? Ya. Ahora, hay una comunicación también de tipo química. ¿Cuándo es química? Por ejemplo, cuando esa chica que te gusta se te acerca y tú no puedes evitar ruborizarte. Te ruborizas. Entonces ahí ya estás mostrando que un nerviosismo, ¿sí o no? Te gusta esa chica. O de repente te toca las manos y tus manos están transpirando o están temblando. Entonces ahí hay una forma de comunicación química. ¿Bien? Ahora, y la visual, esta visual todavía se clasifica en 3 grupos más. ¿Cómo es, profe? Ya mira, la visual puede ser de 3 tipos. Puede ser mediante el uso de, y esto ha venido en el último examen de admisión de San Marcos, chicos, mediante el uso de los iconos, mediante el uso de los símbolos y el uso de los indicios. ¿Cómo así, profe? Ya, mira, por ejemplo, primero te ayudo, ¿ya? El icono guarda hay un parecido con la realidad. En el símbolo no hay un parecido con la realidad. Y en el indicio tenemos una relación de causalidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos la imagen de un cigarro y una línea roja que lo atraviesa. ¿Qué es eso, chicos? ¿Icono, símbolo o indicio? Un cigarro y una línea roja que lo atraviesa. Beso Bluetooth, profe, dice. Ya, a ver. Un cigarro y una línea roja que lo atraviesa. ¿Qué tipo de forma de comunicación es? ¿Vamos, chicos? ¿Es un símbolo? Ya, pero no se parece a la realidad. Mira, voy a dibujar, ¿ya? Voy a dibujar. Yo sé que tú no sabes lo que es un cigarro, ¿no? Así que lo voy a dibujar para que te hagas una idea, ¿ya? Ya, mira, ahí está tu cigarrito, el cigarro está aquí y una línea roja que lo atraviesa significa prohibido fumar, ¿sí o no? ¿Se parece a la realidad o no se parece, chicos? ¿Se parece o no se parece? Sí se parece, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es? Es un ícono. Profe, ¿y cómo sería un símbolo? Mira, vas a la playa, tú quieres ingresar al mar, pero observas una banderita roja. ¿Qué significa esa banderita roja? ¿Puedes entrar al mar? Salvo que te quieras ahogar. No. ¿Por qué? Porque significa que hay marea alta, ¿sí o no? Salvo que tu ex te haya dejado y quieras hacer... No, eso no, por favor, no hagas eso, ¿ya? Entonces, ese sería un símbolo, porque no se parece a la realidad, ¿bien? No se parece al peligro. Ahora, profe, ¿y el indicio? Por ejemplo, el cielo está nublado, chicos. Las nubes están negras, como tu corazón. A ver, el cielo está oculto, ¿sí? El cielo se ocultó. Perdón, el cielo se ocultó, digo, el sol se ocultó. ¿Qué estoy hablando? El sol se ocultó. Entonces, ¿ese es un indicio de qué? De que va a llover. La fiebre, chicos, la fiebre es un ícono. ¿Es un símbolo o es un indicio? La fiebre. ¿Qué dicen? ¿La fiebre es ícono, símbolo o indicio? Eso, muy bien, Valia. Muy bien, Isidro. Correcto. Miguel, es un indicio. ¿Un indicio de qué? De que hay una infección. ¿Te das cuenta? Una maqueta es un símbolo, ícono o indicio. Una maqueta. Una maqueta es un ícono. ¿Sí? ¿Sí? Ícono, ¿verdad, chicos? Se parece a la realidad. Excelente, mis amores. Muy bien. Gracias por su participación. Su participación, chicos, lo es todo. Gracias. Si no participan, voy a pensar que no están entendiendo. Muchas gracias. Se agradece mucho. Vamos a continuar. Ya, ahora, chicos, hemos terminado con el tema de la comunicación. Vamos a hablar ahora sobre el lenguaje, ¿sí? A ver, todo ser vivo se comunica. Ahora dime, ¿todo ser vivo para comunicarse utiliza el lenguaje? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? No. ¿Solamente quién? ¿Solo él? Solo el hombre. Así es, solo el hombre. Porque el lenguaje es una capacidad o facultad que le permite al hombre aprender una lengua. Entonces, chicos, hablemos sobre la definición del lenguaje. Definición. El lenguaje es una facultad.
es una facultad o también como lo llamamos capacidad. Facultad exclusiva del hombre. Y esta facultad que nos permite aprender una lengua. Así es, que le permite aprender una lengua. Profe, ¿y para qué aprendemos una lengua? ¿Para qué aprendemos una lengua, chicos? Para poder comunicarnos, claro, y nos comunicamos mediante el habla, ¿sí o no? O también, bueno, podría ser mediante la escritura. Eso es. Ahora, el lenguaje es estudiado por ¿qué ciencia? El lenguaje es estudiado por la ciencia llamada, por la lingüística, ¿ya chicos? La lingüística es la ciencia del lenguaje. Ahora, vamos a hablar sobre las características del lenguaje. Número 2. Número 2, mis alumnos hermosos, características del lenguaje. A ver, primero, solo el hombre tiene lenguaje. Profe, ¿y el loro, profe? ¿Y un loro no tiene lenguaje? ¿Qué dicen, chicos? ¿El loro tiene lenguaje o no tiene lenguaje? ¿Ah? ¿Un loro tiene lenguaje? No. ¿Comentarios? No leo comentarios. Un loro no, ¿verdad? Porque el loro lo único que hace es imitar sonidos. El loro no puede construir mensajes, solo imita sonidos. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene como característica, como una de sus características, ser racional. Y el único ser racional sobre la tierra es el hombre. ¿Es racional por qué, profe? Porque el lenguaje es producto del pensamiento. Nosotros podemos crear mensajes. Un loro no. Si al loro tú le enseñas a decir el lorito quiere agüita, siempre ese loro va a decir el lorito quiere agüita, el lorito quiere agüita. Pero alguna vez dirá tengo sed. No, porque no está en la capacidad de crear mensajes. ¿Bien? Ahora, salvo que tú le enseñes a decir tengo sed, ¿no? Si no, no va a poder. Además, el lenguaje es universal. ¿Por qué, profe, universal? Porque todo hombre en condiciones normales posee esta capacidad. Entonces, es universal porque todo hombre lo posee. Todo hombre posee el lenguaje. Además, chicos míos, díganme, ¿el lenguaje es aprendido o innato? A ver, te leo, te escucho. ¿El lenguaje es aprendido o innato? Aprendido. Aprendido. ¿Qué dicen por acá, por el chat? Juliet me dice innato. Bruno también. Y ¿Sí? podemos también imitar y a la vez también Ya. personas y tratar de hablar de esa forma, pero todavía no en esa edad tan temprana como de los 9, 1 añito, 2 añitos. Es difícil, pero se aprende. Ya, mira, te voy a explicar eso que me estás fundamentando ahora, ¿ya? Y muy bien, mis alumnos, gracias por las respuestas. Todos me dicen que es innato. Ya, ahora mira, te voy a explicar por qué la tercera característica, el lenguaje es innato. Ya, hijo, ¿por qué no aprendido? Mira, ¿por qué innato y no aprendido? Tú me dices, profesora, es que uno ya empieza ya desde los primeros años, 2, 3, 4, 5, y empieza a utilizar una lengua, profesora. Aprendes una lengua, cierto. Lo que tú aprendes es una lengua. Pero esa capacidad que tú tienes, con esa ya tú naciste. Un loro nace con esa capacidad. No, por eso por más que tú le enseñes una lengua, no va a aprender. Pero tú como ya naciste con la capacidad, o sea, con el lenguaje, podrás adquirir una lengua. ¿Se entiende, hijo? Porque recuerda que el lenguaje tiene dos planos, la lengua y el habla. Pero el lenguaje solo es la capacidad que tú tienes. ¿De acuerdo? La lengua es lo que ya aprendes gracias a la socialización. ¿Se comprende, hijo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Esperemos que sí. ¿Ya? A ver. ¿Todo bien, no, chicos? ¿Sí? ¿Todo correcto está ahí? ¿Ya? Cualquier duda me la hacen saber. Innato, ¿por qué? Porque nosotros ya nacemos con esta capacidad. Nacemos con esta capacidad. Esta es una capacidad psicobiológica, ¿ya? Nacemos con esta capacidad
psicobiológica. Muy bien, mis alumnos. Ahora, cuarta característica del lenguaje. Número 4. El lenguaje es doblemente articulado. Profe, ¿qué significa eso? A ver, articular significa unir. ¿Ya? Articular significa unir. Y cuando yo te hablo de la doble articulación del lenguaje, significa que vamos a unir dos tipos de elementos. Elementos de la primera y la segunda articulación. ¿Cómo se llaman esos elementos, profesora? Los elementos de la primera articulación, perdón, son los llamados morfemas. Y los elementos de la segunda articulación son los, ¿quién sabe? Los elementos de la segunda articulación son los... ¿Fonemas? Por supuesto, hijo, muy bien, por los fonemas. Gracias por sus respuestas, hijos, ¿sí? Primera articulación, acá segunda articulación. Ya, vamos a explicar cada una de ellas. Bien, a ver, entonces, primera articulación consiste en unir. ¿Unión de qué? Unión de morfemas. Profe, ¿qué es un morfema? Ah, ya. El morfema, vamos a separar una palabra en morfemas para que tú me digas ¿qué es un morfema? Mira, por ejemplo, vamos a separar la palabra casas en morfemas. Cas, A y S. Cada uno de ellos es un morfema, ¿por qué? Cada uno de ellos, ¿tiene significado o no? Cas. Cas significa lugar donde vives. A significa que tiene género femenino. Y la S que tiene número plural. Entonces, cada morfema es una mínima unidad distintiva o significativa de la lengua, chicos. ¿Qué dicen? Es una mínima unidad significativa. Tiene significado, ¿sí? Mínima unidad significativa de la lengua. Cada morfema posee un significado. Ahora, en cambio, en la segunda articulación, a ver, perdón. Ya, ahora sí. Ya, seguimos, chicos. En la segunda articulación, ¿qué tenemos? Tenemos a la unión, ya no de morfemas, sino ¿de qué? De fonemas. Profe, ¿y cuál es la diferencia? Vamos a ver ahora, mira. Vamos a representar la misma palabra, casas, pero ahora en fonemas, ¿ya, chicos? Primer fonema, siguiente, A, siguiente A y siguiente S. Chicos, significa algo A, S. No significan nada, ¿sí o no? Como tú no significaste nada para ella. Pero ¿qué pasaría si esta S la cambiáramos por una M? Ya no diría casas, ¿qué diría? Diría camas. Entonces, al cambiar un sonido por otro, hemos distinguido significados. Por eso, ¿qué es el fonema? El fonema es la mínima unidad, ya no significativa, no, sino que distintiva de la lengua. Mínima unidad distintiva de la lengua. Ah, ya. Chicos, en el castellano solamente tenemos 24 fonemas. Y con solamente esos 24 fonemas que existen en castellano, la cantidad de palabras que podríamos formar, combinándolos, ¿sí o no? Igual, los morfemas no es que sean demasiados tampoco. Mira, por ejemplo, el morfema cas te sirve para crear la palabra casa, diminutivo de casa, casita, aumentativo casona, despectivo casucha. Entonces, debido a esta doble articulación, mis alumnos, ¿el lenguaje cómo es? ¿Productivo o no productivo? ¿Qué dicen mis alumnos? Gracias a esta doble articulación, ¿el lenguaje cómo es? ¿Productivo o no productivo? ¿Qué opinan? Productivo. Muchas gracias. Gracias, Valia. Gracias, Juliet. Muy bien, chicos. El lenguaje es productivo, ¿sí? El lenguaje es productivo o, como vino hace un año en el examen de admisión de San Marcos, vino el término recursivo. ¿Por qué, profe, recursivo? Porque nosotros tenemos recursos o herramientas para poder construir mensajes. ¿Cuáles son esos recursos o herramientas? Los morfemas y los fonemas. ¿Bien? Ahora, hablemos de
El lenguaje es muy importante porque nos permite comunicarnos. Es nuestro principal instrumento de comunicación. Y existen 6 funciones del lenguaje y que siempre vienen en los exámenes de admisión de San Marcos, chicos, las funciones del lenguaje. Y estas funciones del lenguaje tienen que ver con ¿qué? Con la intención del hablante, ¿ya? Las funciones del lenguaje van a depender de ¿qué? De la intención del hablante, de lo que el hablante nos quiera expresar. A ver, ¿cuáles son esas 6 funciones? Porque son 6. Primero, tenemos a la función representativa o también llamada referencial. ¿Cuándo, profe? Ya, la función es referencial cuando el hablante tiene la intención de informar. Informar. ¿Y una información es objetiva o subjetiva? ¿Qué dicen, chicos? ¿La información es objetiva o subjetiva? La información es objetiva, ¿verdad, chicos? Gracias, hijos, por sus respuestas. Muy bien, sí, estoy leyéndolos. Excelente, hijos. Eso, la función referencial o representativa cuando informas. Entonces sirve para informar objetivamente sobre un tema. Profe, ¿sobre un tema? Sí, sobre un tema. Y un tema, el tema, ¿qué elemento de la comunicación es? Chicos, cada función del lenguaje se va a relacionar con un elemento de la comunicación. El tema, ¿qué elemento de la comunicación es? El tema es el referente. Entonces, la función representativa, ¿con qué elemento de la comunicación se va a vincular? Se vincula con el referente, ¿sí? Cada función del lenguaje se va a relacionar con un elemento de la comunicación. Por ejemplo, cuando yo digo que Lima es la capital de Perú, la capital del Perú, ¿hay función representativa o referencial, sí o no? Profe, ¿cómo me doy cuenta? Ya, nos damos cuenta porque podemos verificar si lo que se está diciendo es verdadero o falso. Y eso es verdadero. Profe, ¿y si hubiese dicho yo que Arequipa es la capital del Perú, también habría función representativa, chicos? Arequipa es la capital del Perú. ¿Función representativa, sí o no? Arequipa es la capital del Perú. ¿Función representativa, sí o no? Muy bien. Yanira me dice que sí, Juliet también. Juliet dice que no. Ya, mire, cuidado, sí es representativa. ¿Por qué? Porque se puede verificar esa falsedad. Puede ser verdadero o puede ser falso. Lo importante es poder verificarlo. Por ejemplo, si yo digo, la profesora Anabel enseña trigonometría. ¿Verdadero o falso? Eso es falso, ¿verdad? ¿Hay función representativa? La profesora Anabel enseña trigonometría. ¿Hay representativa? Sí, muy bien, hijos, muy bien, los estoy leyendo. Ahora, si yo digo que la profesora Anabel es muy buena. También Sara, una pregunta. Si Dime. es algo de grupo referencial, porque Arequipa pertenece en ese grupo, porque es una de las capitales de Perú, podría ser como un grupo referencial a veces, porque sí concuerda que es capital, pero no una capital que represente al Perú como es Lima, ¿no? Ya, Lima. Arequipa es la capital del Perú, eso es verdadero, ¿sí o no? ¿Sí? Se puede verificar esa verdad, eso es verdadero. Si es, mira, lo que tú dices puede ser verdadero o puede ser falso. Si puedes verificarlo, es función representativa. Solo si se puede verificar. ¿Se entiende eso, hijo? Ok. ¿Todo bien? Estaba leyendo algunos PDFs que ahí me envió la profesora, nomás decía por eso. ¿Sí? ¿Estamos bien, no? ¿Ok? Sí. Ya, ok, hijo lindo. Hay una consulta. A ver. Entonces, cuando se habla del modelo metafísico, también podríamos decir que no es referencial en ningún caso. Si hablamos de la metafísica. Sí, cuando se habla de lo metafísico, podríamos decir que no es referencial en ningún caso, ¿verdad? Si no se puede verificar la verdad o falsedad, entonces no puede ser referencial. Así es. Así es. Bien, ahora, todo aquello que se puede verificar si es verdadero o falso, eso sí es representativo o referencial. ¿De acuerdo? Bien, ahora, hablemos de la siguiente función, chicos. Bien, ahora, hablemos de la función, vamos a hablar de la exia, chicos.
¿De la ex profe? Sí, de la expresiva. No de tu ex, no. No, de tu ex no. Vamos a hablar de la función expresiva, también llamada emotiva. ¿Cuándo? ¿Cuándo es expresiva o emotiva? Cuando la intención del hablante es mostrar sentimientos, emociones, mostrar la subjetividad, opiniones también podría ser. La subjetividad ¿de quién? Del emisor. Por eso el elemento que va a destacar aquí, ¿cuál es? El elemento que destaca es el emisor. Por ejemplo, cuando te digo yo te quiero mucho, ¿eso será verdadero o falso? Si yo te digo yo te quiero mucho, o ella te dijo así, ¿no? Yo te quiero mucho, te dijo. Tú le creías todo, pero no puedes verificar si eso es verdadero o falso, porque estás hablando de un sentimiento. Entonces ahí hay función expresiva, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, número 3. También tenemos a la función, perdón. Número 3, también tenemos a la función apelativa. Apelativa, o también llamada conativa. ¿Cuándo? Cuando la intención del hablante es cambiar la actitud del receptor. ¿Cómo yo puedo cambiar la actitud de mi receptor? Puede ser mediante una orden, ¿sí? Pero no solo mediante una orden, puede ser también mediante una pregunta. Por ejemplo, tú le dices a ella, no te vayas, no me dejes. Quédate conmigo, función apelativa. Pero si después de un año la encuentras nuevamente, ¿no? Ya pasó mucho tiempo de aquella última vez y le dices, ¿aún me amas? ¿También hay función apelativa o no? Profe, pero no hay orden. Sí, no hay orden. Pero tú quieres que la otra persona te responda. Entonces estás buscando una respuesta del receptor. Cambiar la actitud del receptor, también hay función apelativa. Puede ser una orden, pero también una pregunta. ¿De acuerdo, mis alumnos? Muy bien. Ahora, solo te interesa la comida, dice, luego ir al gym. Ah, ya, chócala, yo también a veces voy. No todos los días, pero también voy. Vuelve, dice. ¿Qué es ella? Ah, cuando le dices a ella, vuelve. También hay apelativa, ¿no? Apelativa. Si no va a volver igual, hijo, pero ya ingresó, me está esperando. ¿Te está esperando, hijo? ¿Ya? Sí, está bien, sí, te está esperando, hijo, sí. Sí, seguro que sí, mi amor, seguro que sí. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? A ver, cuarta función, chicos. Hablemos de la función. Ay, ya, pero como tú le extrañas tanto, entonces la vas a llamar, ¿sí? Suena el celular y dice, ella te responde, ¿aló? ¿Qué función hay ahí? ¿Función fática o de contacto? ¿Qué buscas con ella? ¿Qué buscas con la función fática o de contacto? Buscas verificar que el canal de comunicación esté funcionando adecuadamente, ¿sí? Para verificar el funcionamiento del canal. Por eso, ¿cuál es el elemento de la comunicación que va a destacar, mis alumnos? El elemento que destaca es el canal. Puede ser cuando dices aló, buenos días, con quien desea hablar, aló, buenos días, o cuando pruebas el micrófono y dices aló, 1, 2, 3, sí, se escucha, etcétera, ¿sí? Función fática o de contacto. Y hablemos de la siguiente. A ver, hablemos de la siguiente, chicos. Por supuesto, Diego, también sirve para iniciar, mantener y cortar la comunicación. Gracias. De eso iba a hablar. Mira, para iniciar la comunicación, ¿cómo les digo yo? Buenos días, mis alumnos, ¿sí o no? Buenos días, mis alumnos. Pero también puede ser para cortarla, así como te cortaron a ti, ¿no? Pero antes de cortarla, para mantener la comunicación. ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Me entienden? Pero también para finalizarla. Hasta pronto. Hasta pronto, mis alumnos. ¿Se dan cuenta, chicos? Puede ser entonces, ¿para qué? Para iniciar, para mantener o para finalizar la comunicación, ¿sí?
para finalizar la comunicación. Para esto también sirve la función fática o de contacto. Muy bien, mis alumnos, continuamos. Gracias por la observación. Muy bien, ahora hablemos de la quinta función. Hablemos ahora, chicos, de la función metalingüística, también llamada metaverbal o de glosa. Número 5, función metalingüística, también conocida como metaverbal o de glosa. ¿Cuándo la función es metalingüística, metaverbal o de glosa? Cuando la intención del hablante es decir algo sobre el mismo lenguaje. Entonces, vamos a querer hablar sobre el mismo lenguaje, es decir, sobre el código, ¿sí? ¿Qué código, profesora? Ah, el código verbal o el código lingüístico. Por eso se llama metalingüística. Código verbal o lingüístico. En otras palabras, hablaremos sobre el mismo lenguaje. ¿Cómo así? Ya, mira, por ejemplo, cuando decimos que el verbo funciona. ¿Cómo funciona el verbo dentro de la oración, chicos? Como el núcleo, ¿no? ¿Núcleo de quién? El verbo funciona como el núcleo del predicado, ¿de acuerdo? El verbo funciona como núcleo del predicado. Ahí hay función metalingüística. Chicos, en todas nuestras clases va a predominar la función metalingüística. ¿Por qué? Porque estamos hablando, soy su profesora de lenguaje, ¿sí o no? En cambio, en una clase de historia, predominará la función representativa. ¿Por qué? Porque vas a hablar de un tema determinado, una realidad determinada, ¿no? La historia del Perú, por ejemplo, ¿no? La historia universal, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces se podrá verificar si lo que se está diciendo es verdadero o falso. ¿Hasta aquí todo bien? Quiero que me digan, chicos, si todo hasta aquí está claro. ¿Me responden? ¿Sí? Está perfecto, Miss. Perfecto. Gracias, hijo. ¿Sí? Todito dice. Qué bueno, mi Diego. Muy bien. Muy bien, mi Yanira. Sadit Brenda. Muy bien, Almendrita, Andy. Muy bien, hijos lindos. Carlos también está ahí. ¡Siu! Dice Carlitos. Ya, ahora sí. Nos falta una función más, chicos. Una función más. Ay, ya. Ella se te acerca. Al fin se te acerca para decirte: déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con mi silencio. ¿Qué te está diciendo ella, Carlitos? ¿Qué te está diciendo ella, chicos? ¿Qué les está diciendo ella? Déjame que me calle con el silencio tuyo. Se acercan las moscas por la comida, profe. No te pases, Carlos. Por eso estás solo hasta ahora, ¿ya ves? Por eso te quedas solo, hijo. A ver, mira, no. ¿Qué te está diciendo? Te está pidiendo un beso. Te está pidiendo un beso, te la perdiste, mi amor, te la perdiste, ¿ya ves? En cambio, Dieguito, que se las sabe todas, se acerca y le dice: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. ¡Ay! Chicas, respóndanme ustedes, a ver, las señoritas del salón, si eso les dice él, ¿qué le dirían ustedes? ¿Sí o no? Respóndanme. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Qué hermoso mensaje. ¿A quién no le gustaría? Cultivar flores, profesor. Cultivar flores. ¿Cómo? Cultivar flores. No era hacer todo lo que hacemos. No quiere cultivar flores, mi amor, no. Ya, Cassandra me dice que sí, ella se acepta. Ya, vamos a ver a qué le dijo sí Cassandra. Cassandra dice, yo en una, dice, ya, mira. Le está diciendo: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Pero, profe, ¿qué son los cerezos? Son frutos. ¿Qué hace la primavera con los frutos? Los hace madurar, profesor. ¡Ah, profe, me ha dicho que soy una inmadura! Me ha dicho, eres una inmadura, te voy a hacer madurar. No te ha dicho eso, mi amor. No. ¿Qué te ha dicho? Dime, ¿en qué momento se produce la madurez? ¿Cuando eres niña o cuando eres mujer?
Ay, profe. Por maduro, profe. Uy, te ha dicho, quiero hacerte madurar, quiero hacerte mujer. ¿Y qué dijo su compañera? ¿Y qué dijo su compañera Cassandra? Ya pues, dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje era bello. Que si se lo decía de frente, un par de cachetadas, ida y vuelta, ¿sí o no? ¿Sí o no, Cassandrita? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué se buscó con eso? Profe, buscó convencerme, profe. ¿Pero cómo te convenció? Por la belleza, ¿sí o no? Su floro, profe, nada que su floro. La belleza del mensaje, ¿sí? El mensaje fue bello, por eso Cassandra cayó. Así es, la belleza del mensaje. Eso es lo que buscas con la estética poética. A ver, mis alumnos, ¿hasta aquí todo claro? ¿Todo correcto? Ya tú sabes, profesora, ¿qué Todo es eso? bien, ¿Qué es eso, mi Diego? Ya. Ahora sí, vamos a continuar con... Borro la pizarra, ya tienen la captura, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, mis? Ah, ya. Ya. Y vamos a continuar con los planos del lenguaje. ¿Ya, mis amores bonitos? Listo, hijos. Listo, gracias. Ay. Iba a salir yo en la foto. Ya. Gracias, mis lindas. Chicos, tienen suerte con su tutora. Tienen una tutora muy linda, chicos, ¿ah? Muy linda es su tutora. ¿Sí, no? ¿Confirman o no confirman, chicos? ¿Qué tal su tutora? Chévere, ¿no? Bacán, ¿no? ¿Sí? Chicos, ¿qué dicen? Sí, ¿no? Lo máximo, su tutora es un amor, chicos, su tutora. Así que, lo máximo, hijos. Si la conocieran en persona, tiene una muy buena vibra, chicos. Uno la escucha, la ve y es bien linda. Linda su profe. Porque yo soy bien perceptiva, chicos. Yo sí, una persona la veo así y digo, ay, esta persona ya no me cae y ya no me cae más, chicos. ¿Ah? Pero no sé, algo me pasa con su tutora, no sé, hay algo ahí. Hemos hecho un clic. Hemos hecho un clic nosotras. Como el clic de Tula, no, un clic así no, por favor, no. Ese tipo de clics yo no hago, chicos, no. Tengo hambre. Carlos, en comer nomás piensas tú. En comer nomás piensas. Tengo hambre, tengo hambre. Falta bastante. ¿Has desayunado, Carlos? ¿Has desayunado? Seguro no ha desayunado. Por dormir hasta tarde, el bandido. Tienen que desayunar bien, chicos, para que puedan aguantar bien sus clases, ¿ya? A ver, número 4. Bien, chicos, ahora vamos a continuar con los planos del lenguaje. El lenguaje, según el lingüista Ferdinand de Saussure, tiene 2 planos. Bien, hablemos de ellos. Planos del lenguaje. Planos del lenguaje. ¿Cuáles son los planos del lenguaje, profesora? A ver, el lenguaje nos permite aprender una lengua. ¿Y para qué aprendemos una lengua? Un pan con soledad y cuáquer con leche. A nada, dice. Está bien el cuáquer, chicos. El cuáquer es muy bueno. Es un muy buen alimento. Es muy buen alimento, chicos, el cuáquer. Está muy bien, está muy bien. A ver, ya. A ver, miren mis amores bellos. Acuérdense de la cabecita, ¿ya, profe? ¿Qué cabecita, profe? ¿Qué cabecita? Esta cabecita que estás viendo acá, mira. No te olvides de la cabecita, por favor, ¿ya? Esta persona está hablando. Pero para poder hablar debe conocer una... Para poder hablar debe conocer una... Dilo. Para poder hablar debe conocer una... ¿Qué es el castellano, el francés, el inglés, el portugués? Excelente, mi niña. Muy bien, Yanira. Una lengua, ¿verdad? Una lengua. Muy bien, Andy, una lengua. Eso es. Entonces, los planos del lenguaje son 2. La lengua y el habla. Lengua y habla. ¿Qué es la lengua, profe? Ya, la lengua es un sistema de signos. Es un sistema de signos. Esa es la lengua. Profe, ¿y el habla qué es entonces? El habla es el uso del sistema de signos. ¿Un sistema, profe? Claro, ¿por qué? Porque la lengua tiene signos, ¿sí o no? Signos lingüísticos. Y estos signos lingüísticos están ordenados, están organizados. ¿Cómo así, profesora? A ver, mira, te lo voy a demostrar, mira.
A ver, chicos, este es un conjunto, pero no es un sistema. ¿Por qué? Porque para que sea un sistema, estos signos tendrían que estar ordenados, ¿sí o no? A ver, quiero que Carlitos, o Diego mejor, Diego, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá, Diego? Dilo. Yo sé que todavía te duele, pero esto te va a servir como terapia, mi amor. Dilo. Ahí dice, Diego dice, ella nunca me amó, dice. Ella nunca me amó, dice Diego. Entonces, ¿por qué tú has podido ordenar estas palabras? Cuando tú has ordenado estas palabras, lo has convertido en un sistema. Entonces, en un sistema, los elementos están ordenados. Esos signos están organizados. Profe, ¿y quién organiza estos signos? Estos signos son organizados por una disciplina llamada gramática. Dieguito se quedó procesando todavía la información, dice, ¿no? Ya. Entonces, es un sistema de signos y quien organiza este sistema es la gramática. Por eso, toda lengua posee una gramática, ¿ya, chicos? Ahora, ¿cuáles son las características de la lengua y el habla? Vamos a ver esas características a continuación. Primero, la lengua es social o individual. Hablemos del castellano. El castellano es una lengua. ¿Me pertenece solo a mí o a todos nosotros? A todos nosotros, ¿sí o no? Por eso la lengua, gracias, muy bien. Excelente, hijos, excelente. Estoy leyéndolos. Muy bien, la lengua es social. ¿Y cómo es el habla? El habla es individual. Todos nosotros conocemos el castellano, pero cada uno tiene una manera particular de utilizarlo. Cada uno tiene una manera particular de hablar. Muy bien. Además, la lengua es teórica o práctica. ¿Qué dicen, hijos lindos? La lengua, teórica o práctica. Mira tu dibujito. ¿Ah? Es teórica, ¿sí o no? Es teórica. Si es un sistema, es teórico. Es teórica y, como es teórica, tiene una gramática, ¿sí o no? La gramática es la teoría de tu lengua. Tiene una gramática, ¿ya? ¿Y el habla cómo es, profe? Ah, el habla es práctica. Por eso cuando, por ejemplo, tú te matriculas a un curso de inglés, vas a aprender la gramática de esa lengua, ¿para qué? Para luego poder hablar. No puedo hablar una lengua si primero no la conozco. Primero la teoría, luego la práctica. Ahora, la lengua es ¿concreta o abstracta? Mira tu dibujito. ¿La lengua es concreta o abstracta? La lengua es, profe, si es teórica, por ende debe ser abstracta. Claro. Y si el habla es práctica, entonces es concreta. Tú estás escuchando lo que yo hablo, pero no todo el conocimiento que yo tengo de la lengua, o sea, del castellano. ¿Se dan cuenta, chicos? Muy bien. Ahora, entonces la lengua es abstracta, el habla es concreta. La lengua es, a ver, aquí sí me vas a responder tú, ¿ah? La lengua es psíquica, fisiológica o física. ¿Cómo es la lengua? La lengua es fisiológica, o sea, ¿mueves tus órganos articulatorios con la lengua o solo te quedes? Primero pensando y luego lo hablas. Ya, no, pero la lengua. No estoy hablando del habla, solo la lengua. ¿La lengua es psíquica, sí o no? Solo se queda en tu cerebro, corazón, ¿sí? Solo en tu cerebro se queda, psíquica. Ah, pero cuando tú hablas, ahí sí. Primero, ¿qué haces? Primero piensas, fase psíquica, luego mueves tus órganos articulatorios, fase fisiológica, y finalmente la física, ¿por qué? Porque los sonidos son transportados mediante ondas sonoras y aire, lo que vimos al comienzo de la clase. Entonces, psíquica, fisiológica, física. Y esto se reduce a decir que el habla es psicofísica. Psicofísica significa psíquica, fisiológica y física a la vez. Muy bien. A ver, mis alumnos, ¿la lengua es perdurable o momentánea? La lengua. Muy bien, Yanira. ¿La lengua es momentánea o perdurable? Muy bien, Yanira. Correcto, Andy. Valia, perdurable, dice. Perdurable, así es, ha perdurado a través de los siglos, chicos. Perdurable o, como vino hace hace medio año en examen de admisión de San Marcos, histórica. Perdurable o histórica. ¿Y cómo es el habla, profe? El habla es momentánea.
es de un instante. Hablo y se termina el acto. Hablo y se termina el acto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la lengua es, en este momento, chicos, en este instante, ¿podríamos hacer que nuestra lengua, el castellano, cambie? En este instante, ¿el castellano podría cambiar? ¿Nuestra lengua podría cambiar? Sí. En este preciso instante, ¿podríamos hacer que nuestra lengua cambie? En este momento no, pero a través de los años, a través de los siglos, sí va cambiando porque va evolucionando. ¿De acuerdo? Muy bien, Valia. Entonces, sincrónicamente significa en este momento no cambia. No cambia. Pero diacrónicamente significa a través del tiempo, sí cambia, porque toda lengua va evolucionando. Por eso la lengua es casi fija. Casi fija. No es variable, es casi fija. Ahora, ¿y el habla cómo es? El habla es totalmente variable. Claro. Primero, una persona no habla igual que la otra. Dos, la misma persona habla distinto de acuerdo a su edad, a su estado anímico, ¿de acuerdo? A la situación en la que se encuentre. Entonces, el habla es totalmente variable. Bien, ahora, hablemos de un concepto más, número 5. Mis alumnos hermosos, ¿qué es el idioma? ¿Qué es un idioma? ¿Sería correcto decir que el castellano es un idioma? ¿Qué dicen? ¿El castellano es idioma, sí o no? Sí, el castellano es idioma, muy bien, Yanira. A ver, ¿podría decir que el alemán es nuestro idioma también? A ese ya no, ¿no? Porque ¿qué es el idioma? Muy bien, Yanira. Es la lengua oficial en un país. Correcto, Juliet. Muy bien, ¿no? Dice Andy, muy bien. Correcto, ¿no? Ya, a ver, miren, chicos. El idioma, mira, atentos, ¿ya? Lingüísticamente hablando, ¿el castellano es lengua o idioma? Lingüísticamente hablando. Lingüísticamente hablando, ¿el castellano es lengua o idioma? Los leo, chicos. Una lengua. Una lengua, correcto, chicos. Ya, ahora, excelente, los estoy leyendo también. Ahora, políticamente hablando, ¿el castellano es lengua o idioma? Idioma. Perfecto. ¿No? Eso es, excelente, muy bien, hijo, muy bien. Sí, entonces, ¿qué es el idioma, hijos? El idioma es la lengua, pero no cualquiera, no, es una lengua oficial. ¿Dónde? ¿En un país o un territorio? Profe, ¿y quién la oficializa? Ah, la oficializa el Estado, ¿de acuerdo? Por eso el término idioma es un término, no es un término lingüístico, es un término político y jurídico, es un término político, ¿de acuerdo? Profe, ¿y en nuestro país cuáles son los idiomas? Hablemos de Perú. En Perú, chicos, no hay un solo idioma, ¿no? Hay varios idiomas, claro. En el Perú son idiomas el castellano, ¿qué más? El quechua, el aymara, el aguaruna, el shipibo, el ashaninka, etcétera, etcétera, etcétera. Shipibo y demás lenguas nativas. Es decir, todas las lenguas nativas aquí también están. Lenguas nativas, ¿qué significa? Que lenguas que son originarias de nuestro territorio, ¿de acuerdo? Todas son consideradas idiomas. Mis alumnos hermosos, díganme, ¿hasta aquí se entiende todo? ¿Estamos bien, hijos? ¿Me responden? Si tienen alguna duda también con confianza. ¿Estamos bien? Excelente, mis amores, excelente, muy bien. Yanira, Cassandra, Juliet, Andy, Valia, Almendrita. Perfecto, chicos, perfecto. Ya, ahora miren, ¿cuál es la lengua más hablada en nuestro territorio? En el Perú la lengua más hablada es el castellano, ¿sí o no? ¿Castellano? El español o castellano, ¿sí o no, hijo? La más hablada de todas, el español o castellano, ¿sí? Ahora, muy bien. Chi me dice también ahí, ¿sí me entendió quién? Carlitos, ya, Carlitos engriéndose. Besito para ti, Carlitos.
A ver, chicos, ya. Entonces vamos a hablar ahora de las variantes. Ah, ya. Tú me has dicho que la lengua... Ya, la lengua más hablada es el castellano. Pero el castellano se habla en la costa, sierra y selva. ¿Y tú cómo te das cuenta de si esa persona que habla castellano pertenece a la costa, sierra o selva? ¿Cómo te das cuenta? Por su... ¿Cómo llamamos a eso? Eso, mi amor, muy bien, Yanira, por su dialecto, dice Amy también, Adrianita, excelente, mis amores, sí, lo máximo, hijos, lo máximo. Así me gusta que participen, chicos. Así tiene que ser una clase virtual, así tiene que ser, con participación. Esa es la forma, chicos, excelente, así, y así todas las semanas, ya chicos, todas las semanas participen de esa manera. A ver, entonces vamos a hablar de eso que me están diciendo ustedes, chicos. El dialecto. ¿Qué es el dialecto, chicos? El dialecto es la variación. ¿Qué tipo de variación? Es una variación regional, territorial o geográfica. Variación geográfica o territorial de una lengua. Profe, ¿y cómo se da ese dialecto? Ya, mira, este dialecto se puede dar en distintos niveles. Primero, el dialecto podemos encontrarlo a nivel fonético. ¿Cuándo, profe, es fonético? Es fonético cuando cambia la pronunciación. La pronunciación. Y debes recordar que en el castellano peruano se producen dos fenómenos, que son el yeísmo y el ceseo, ¿sí o no? El yeísmo es la confusión de ¿qué? Confundir la Z por, perdón, es al revés, jeje. Confundir la doble L, ¿por qué? Por la Y. Y esto ocurre ¿dónde? En la costa y en la selva, en la sierra no. Chicos, quiero que escuchen la forma como yo pronuncio la palabra pollo. A ver, mira, escúchame, ¿eh? Yo digo pollo. Ya, ye, li, yo, yu. Pollo. Seguramente tú pronuncias, y lo estás haciendo desde tu casa seguramente, estás pronunciando pollo. Ya, ye, yi, yo, yu. Y si tú eres de la selva, de repente eres de la selva y dirás pollo. Mira, sierra, pollo, costa, pollo, selva, pollo. ¿Qué pasó, profesora? Que pertenecemos a distintos lugares, entonces nuestra forma de pronunciar será distinta. Ese es el yeísmo, confusión de la L por la Y. Profe, ¿y el ceseo? Ah, consiste en confundir la Z por la S. Y esto sí se produce en toda América. Nosotros no pronunciamos forro, sino zorro. Eso es, ese es el dialecto. A nivel fonético, porque está cambiando la pronunciación. Ahora, pero este dialecto, chicos, también se puede dar a nivel morfológico. ¿Qué es lo que va a cambiar? Morfológico, forma, profe. Claro, la forma o estructura de la palabra. Y deben recordar que en el castellano, sobre todo en el castellano andino, chicos, se utilizan mucho los diminutivos. Habrás escuchado a algunas personas decir, ¿a dónde vas? Y dice, aquícito nomás. Aquícito. O de repente has escuchado decir, enantes. Profe, pero yo también hablo así, no soy de la sierra. Ah, ya, tú hablas así, pero de repente tienes familia de la sierra, entonces te has acostumbrado a esta forma de hablar. ¿Se dan cuenta, chicos? Esta es una variante también. Pero está cambiando, ¿qué? La estructura de la palabra, es decir, un cambio morfológico. Ahora, este cambio también se podría dar a nivel léxico. Profe, ¿qué es lo que va a cambiar si es léxico? Ah, ya. Lo que va a cambiar es el vocabulario. A nivel léxico, recuerda, fonético, cambia ¿qué? El sonido, ¿verdad? Morfológico, cambia la forma de la palabra. Estructura de la palabra. Profe, léxico, ¿qué cambia? Me dijo, el vocabulario. ¿Cómo así? Mira, yo quiero designar a esta persona. ¿Ya? ¿Qué persona es esta? Quiero designar a una persona de corta edad. Persona de corta edad. A ver, si yo soy una persona de la costa, por ejemplo, de Lima, ¿cómo le decimos a esta persona de corta edad, chicos? Chibolo. Chibolo, dicen, ¿no? ¡Ay, chibolo! Claro,
pero en la sierra le dicen guagua. Profe, en la selva le dicen guambrillo o ñaño. Eso, ¿ya ves? Profe, yo soy del norte, en el norte le dicen churre. Ahí está. Profe, pero en Chile le dicen cabrito. También, ¿no? Cabrito. Entonces, ¿qué ha pasado, chicos? Está cambiando el vocabulario. Pero cuando yo he dicho cabrito, yo sé que muchos han asociado con otra cosa. ¿Con quién has asociado cuando yo he dicho cabrito? Obviamente con un animalito, ¿verdad? Con eso has asociado tú, ¿sí? Por supuesto. Entonces, ¿qué también? Puede haber un dialecto a nivel semántico. ¿Cuándo, profe? Cuando lo que cambia es el significado de la palabra. ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, cuando yo digo cabrito, tú de repente has estado pensando ¿en qué? En el animalito, ¿sí o no? En la sierra, cabrito, el animalito. Pero en Lima, cabrito tiene otro sentido, ¿no? Cabrito se le dice ¿qué? A la persona homosexual. Y cabrito, en Chile, al niño. Entonces, mira, es la misma palabra. ¿Qué está cambiando? Ahora está cambiando el significado que tiene. ¿Hasta aquí, chicos, se entiende? XD, dice ahí Carlitos. A ver, chicos, ¿se entendió? ¿Sí? Ah, mis dos Carlos están aquí. Carlos Eduardo y Carlos Alejandro. Ah, muy bien, muy bien. Ahí están mis dos Carlitos. A ver, ya, ahora, seguimos con la siguiente variante, ¿sí? Siguiente variante, no, seguimos. A nivel, esta variante dialectal, este dialecto, chicos, también se puede dar a nivel sintáctico. ¿Qué es lo que cambia, profe, si es sintáctico? Ah, ya. Si es sintáctico, lo que va a cambiar es el orden de la oración. A ver, cambia el orden oracional. ¿Cómo así? Orden oracional. Por ejemplo, de mi hermana su hijo es di. De mi hermana su hijo es di. ¿Quién habla así, chicos? ¿Personas de dónde? ¿De la costa, sierra o selva? Ah, es tu segunda cuenta. Correcto, de la selva, ¿no, chicos? De la selva. Claro, el uso del doble posesivo, ¿no? De mi hermana su hijo, de mi hermana su hijo. Hay un cambio, hay una alteración en el orden de la oración. O por ejemplo, una persona de la costa dice, me duele la espalda. Una persona de la sierra diría, de mi espalda dolor sintiendo estoy pues. Y una persona de la selva diría, me duele de mi pecho su atrás. ¿Cambia el orden, sí o no? Variante a nivel sintáctico. Muy bien, chicos, hemos terminado con el dialecto y nos falta hablar sobre una variante más. Número 2, hablemos ahora del sociolecto. ¿Qué es eso, profe? Ah, ya. El sociolecto también es una variante de la lengua, pero ya no regional, sino sociocultural. Variante social y cultural de la misma lengua. A ver, entonces acá tenemos, esta es una variación sociocultural de la lengua. Sociocultural de la lengua. Acá, chicos, vamos a encontrar a los 3 niveles de la lengua. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe cuáles son los 3 niveles de la lengua, chicos? Yo sé que en el colegio han visto, y no una, sino varias veces estos niveles. El nivel súper. Eso, Juliet, eso es. Super estándar. ¿Cuál es el que le sigue al super estándar? A ver, tenemos el super estándar. ¿Cuál es el que le sigue, mis alumnos hermosos? Eso, correcto, Juliet. Tenemos al estándar y a lo más bajo que llegar. Obviamente ustedes, mis alumnos, jamás llegarían a ese nivel. A un nivel subestándar, ¿verdad? Subestándar. Profe, ¿y en qué consiste cada uno? Ya, mira, en el superestándar vamos a encontrar el grado más alto, ¿sí o no? ¿A qué encontramos? Eso, correcto, mi amor. Sí, está bien. El vulgar es ese subestándar, ¿verdad? Sí, tienes razón. A ver, superestándar, mira, encuentras a la lengua erudita. ¿Dónde la encuentro, profe? Por ejemplo, en un texto histórico, en un texto filosófico.
difícil de comprender un texto filosófico, ¿no? No cualquiera puede lograrlo. Ustedes sí, ¿no? Ustedes sí, porque tienen su curso de aptitud verbal. Para ustedes sí se les hace fácil. Erudita y literaria. Por ejemplo, cuando tienes que interpretar una metáfora, ¿no? Ese es. Estándar, profe. Ya, en el estándar tienes a la lengua culta, que no es tan alta como la erudita. Y la coloquial, o también llamada familiar. Coloquial o familiar. Y en el subestándar tienes a la lengua popular. Y ahora sí, a lo más bajo a lo que vas a llegar, a la lengua vulgar. Obviamente tú jamás vas a llegar a un nivel vulgar. Por ejemplo, a un nivel superestándar te encontraríamos, a ver, la palabra cara, ¿en qué nivel está? ¿Superestándar, estándar o subestándar? Cara está en a ver, los leo, los escucho. La palabra cara, estándar, superestándar o subestándar, chicos. Correcto, mis alumnos, muy bien, eso los estoy leyendo. Cara está en un nivel estándar, ¿ya? A ver, a un nivel superestándar, ¿qué encontrarías? Ya, cara está en estándar. En un superestándar, ¿qué encontrarías? La palabra rostro, dice Amy. Ya, mira, Amy, cuidado acá. Culta y coloquial, mira. Culta está la palabra rostro. Y coloquial, la palabra cara. Y chicos, esto vino en examen de admisión de San Marcos, mira. La palabra barriga, el día domingo pasado vino, ¿no? Barriga, y el otro que era abdomen o vientre, ¿no? Entonces, culta es rostro, abdomen, coloquial, cara o barriga. Profe, ¿el subestándar qué sería? Subestándar, entonces de rostro sería faz. Se le iluminó la faz, es decir, el rostro es lo mismo. Profe, ¿y en un subestándar qué encuentro? Encuentras pues la palabra cacharro, pepa, piedra, carabina, carátula, etcétera, ¿sí o no? Ahí está todo tu repertorio. Muy bien, chicos, en un periódico leí. Tú me vas a decir a qué nivel pertenece, ¿ya? Fémina padeció tras la ingesta de alimentos expedidos por el comercio ambulatorio. Hay una consulta. Miss, ¿y eso del dialecto estándar y no estándar? Muy bien, de eso te voy a hablar ahora, ¿sí? Primero el ejemplito y luego el dialecto estándar y no estándar. A ver, fémina feneció tras la ingesta de alimentos expedidos por el comercio ambulatorio. ¿Nivel? Superestándar, ¿sí o no? Superestándar. En otro, gracias chicos. Ahora, en otro nivel, leí, mujer murió por comer en la calle. ¿Qué nivel es ese? Los leo. Estándar. Estándar dice, Estándar. ¿sí? Estándar, correcto, hijos. Y en otro periódico leí, Germa mancó por tirar Richie en carretilla. ¿Qué nivel es ese? Definitivamente. Subestándar. Subestándar, ¿sí o no? ¿Ya ven? Ahora, gracias por la observación, chicos. ¿Y qué es, profesora? ¿Qué es el dialecto estándar? ¿Qué es el dialecto estándar? El dialecto estándar, mis alumnos, Es lo común, que lo que lo llaman la sociedad, ¿no? es Lo esto común que que ves llaman. acá. Sí, es lo que tú me estás diciendo, mi amor. El dialecto estándar es la lengua culta, es decir, el uso correcto, es el uso correcto de tu lengua. ¿Y quién determina ese uso correcto? Es determinado por la RAE. ¿Y cuál sería el dialecto no estándar? El dialecto no estándar sería el subestándar, ¿de acuerdo? En el que están todos los vicios del lenguaje. ¿Se comprendió esto, mis alumnos? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me responden, hijos, si todo es correcto? ¿Estamos bien, no? ¿Sí? Sí, me dice mi Dieguito. Muy bien, Yanira, Juliet, Armando, Saidi, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Amy, Carlitos, sí, dice. Bruno, ya. ¿Listo, mis alumnos? Y como hemos terminado ya con nuestra teoría, hermosos. Ya, esta es toda la teoría de hoy. Y ahora sí vamos a empezar con el desarrollo de su material, ¿sí? Revisemos todos, por favor, la pregunta número 1 de su material, hijos lindos, ¿sí? Revisamos todos. Bien. Leemos la primera pregunta. Y la primera pregunta dice:
La comunicación, proceso social de intercambio de información, se caracteriza por emplear códigos verbales y no verbales, considerando lo enunciado, sí. Miss, entonces el dialecto estándar es una variante de la lengua. Claro, es una variante y la variante considerada como la norma lingüística, es decir, el uso correcto. Sí, es una variante más. Todo dialecto es una variante, corazón. Sí, eso es correcto. Bien, ahora sí. Y seguimos entonces. A ver, te dice, considerando lo mencionado, en el enunciado, Jesús levanta el brazo y mueve la mano para detener el bus que lo llevará a la Academia Grupo Ciencias. Al subir, enuncia un saludo cordial al chofer cobrador. ¿Qué tipos de comunicación encontramos? Ya, chicos, aquí hay un error porque se ha suprimido una palabra. En la B debe decir no verbal, ¿sí o no? ¿Existe verbal gestual, chicos? No, lo correcto es no verbal gestual. Ya, en la B debe decir no verbal gestual, porque verbal gestual no existe. Ya, ahora sí. ¿Cuál es su respuesta, hijos bellos? Y la respuesta correcta es... ¿B? Justo es la B, ¿no? Justo es la B, ¿no, hijo? ¿Sí? Correcto. Muy bien, Juliet también me dice que sí, la B. Ya, perfecto, chicos, sí. Andy, la B. Claro, si levanta el brazo, movimiento del cuerpo, ¿es gestual, sí o no? No verbal, gestual debe decir, ¿ya? Y la otra... Si está enunciando un saludo, es decir, está hablando, entonces sería una comunicación verbal auditiva, también llamada oral auditiva, ¿sí? Sí, perdón, verbal oral u oral auditiva, que es lo mismo, sería bebecita brr. Muy bien, chicos. Vamos con la pregunta besito, dice Dieguito. Muy bien, Diego. 2. La comunicación es un fenómeno social que se da tanto en sociedades humanas como no humanas. En las primeras, la transmisión del mensaje se da mediante signos verbales y no verbales. Según lo mencionado, elija cuál es la alternativa que contiene casos de comunicación humana verbal, visual. Profe, ¿cómo verbal visual? Verbal visual es lo mismo que decir verbal, ya no está ahí. Verbal visuográfica, ¿no? Verbal visual es como decir verbal visuográfica. Es decir, escrita. ¿Dónde tienes comunicación escrita, corazón? Y la respuesta es, mi Andy ya tiene su respuesta, me dice que es la A, ¿sí? La A, o sea, la 2, claro, porque está en otra lengua, ¿verdad? Hay palabras que están en otra lengua, en la 2, ¿sí? Parece chino, parece eso, ¿no? Parece chino. La 2 y la 4 donde dice cuidemos el medio ambiente. Es correcto, mis alumnos hermosos, Andy, Juliet, Carlitos y Dayanita. Muy bien, mis amores. Vamos con la pregunta, ¿todo bien, no? ¿Todo bien, sí? Ya. Vamos con la pregunta 3. En la situación comunicativa, el profesor Fonseca conversa con su colega Alvarado por celular. Sin embargo, por un problema con la señal, se empieza a entrecortar la llamada. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver. Y la respuesta es, Carlitos me dice la C, Andy me dice la D. Dedo me dice también. ¿Cuál es tu nombre, hijo, que estás utilizando el audio? Carlos Alejandro. Ah, tú eres Carlos Alejandro. Muy bien, Carlitos, muy bien. Dedo. Ya, y miren, chicos, la respuesta es la D. ¿Por qué? Muy bien por sus respuestas. Gracias, chicos, gracias. Miren. ¿Tanto Fonseca como Alvarado son emisores y receptores? Sí, porque los dos están conversando. ¿Bien? ¿Es un tipo de comunicación no verbal? No, si están conversando es verbal. Verbal auditiva. Dice no verbal, eso es falso. ¿Ocurre un inconveniente con el elemento canal? Claro, porque dice que se empieza a entrecortar la llamada. Verdadera. Entonces sería dedazo, chicos. Muy bien, dedito. Verdad de, dice. Sí, Carlitos, ¿no? Bien. Vamos con la 4. A ver. En esta situación, trabajando en el grupo Ciencias, me comunicaron por medio de un mensaje de texto que mi hijo Giovanni se había ganado una beca en una prestigiosa universidad.
Los elementos receptor, código y circunstancia son respectivamente. A ver, en ese orden, chicos. ¿Cuál es? Yo los espero, no como ella que no los esperó. Andy me dice que es la D. ¿Alguien más que quiera dar sus observaciones? Todos pueden participar, chicos. Profe, a mí me da roche, de repente me confundo, me equivoco. Profe, si te confundes, se corrige aquí, ¿sí o no? Pero tienes que tener seguridad, ¿ya? Esa seguridad la tienes que adquirir en estas clases. Tienes que ir con seguridad a tu examen, ¿ya? Entonces, del error se aprende, ¿sí o no? De los errores aprendemos, chicos. Tú te equivocaste con ella. ¿Has aprendido o no has aprendido? No me digas que no, por favor. Tienes que aprender, ya, hijo, tienes que aprender. Y la respuesta es demasiado, dice. D, ¿no? La D. Sí, mira, ¿por qué? Porque si me comunicaron, o sea, yo soy el receptor, ¿sí o no? Porque alguien me comunicó. Yo, o sea, es el receptor. ¿Cuál es el código? La lengua en la que me dieron el mensaje, seguramente el castellano. Y el lugar, que es la circunstancia, grupo ciencias, dedito. Muy bien, chicos, muy bien. Excelente, hijos, excelente. Estoy leyéndolos. Ahora, vamos con las 5. Lea los siguientes enunciados y determina el valor de verdad o falsedad en relación con la decodificación de la comunicación humana verbal. Luego seleccione la alternativa correcta. Sobre la comunicación humana verbal. A ver qué dicen mis hijos. Besito, ¿me dices? Ya. Veamos si es cierto. Veamos, Andy, Valia, besito. Amy también me dice besito. ¿El emisor es quien comprende la información? No, el emisor es quien construye. Quien comprende o interpreta es el receptor. Falso. ¿Consiste en un proceso que solo es ejecutado por el receptor? La decodificación sí, solo el receptor. Eso es verdadero. Ahora, ¿se refiere a la interpretación del mensaje? Eso es verdadero. ¿Únicamente se realiza de manera oral o auditiva? No, también puede ser de manera escrita. O puede ser de oral o de manera escrita. Entonces eso es falso, chicos, falso. Bien, sí, bebecita, es bebecita. Brr, muy bien, Carlitos también. Igual que Amy. Vamos con las 6, chicos. Lea los enunciados y determina el valor de verdad o falsedad en relación con la comunicación humana. Luego seleccione la alternativa correcta. A ver, hijos lindos, ¿cuál es? Ya, me dice Amy la E. A ver, vamos revisando. La primera dice, en la comunicación humana lingüística o verbal, la información se transmite desde el emisor hacia el receptor empleando signos acústicos y o visuales. ¿Eso es? ¿Qué dicen, chicos? ¿Eso es verdadero o falso? Fake dice. ¿Falso? Ya, otra vez leemos, ¿ya? En la comunicación humana lingüística o verbal, la información que se transmite desde el emisor hacia el receptor emplea signos acústicos y visuales, ¿o no? Chicos, signos acústicos. ¿Yo en este momento estoy enviando signos acústicos o no? Sí, porque estoy hablando. Pero también podrían ser signos visuales cuando estoy escribiendo. Entonces, ¿eso es verdadero o falso? ¿Qué dicen, hijos? ¿Eso es? ¿Eso es? Ah, es verdadero, ¿sí o no? ¿Sí se dieron cuenta, mis amores? Sí, es verdadero, ¿sí? Ahora mira, ya te diste cuenta, date cuenta, amigo, date cuenta. A ver, la 2. El quipu, instrumento de almacenamiento empleado por las civilizaciones andinas, constituye un tipo de comunicación clasificado como no verbal visual. ¿Eso también es? Maestra, dice, tutora, se confundió en la pregunta 5, es la B, no la C. La 5... Ya, dijimos que, a ver, otra vez, ¿ya? Otra vez la 5. El emisor es quien comprende la información, eso es falso, ¿sí? Falso. La segunda consiste en un proceso que solo es ejecutado por el receptor, verdadero. Se refiere a la interpretación, la decodificación, eso es verdadero. Únicamente se realiza de manera oral auditiva, eso es falso, es la B, 5B. ¿Estamos bien? ¿Sí dijo eso, Miss? ¿Sí?
Ah, ya, sí, es la 5B, hijo, está bien, está bien. Ahora, vamos con la 6. La 6, ya, entonces, la segunda también es verdadera, ¿sí o no? Verdadera, verdadera. El idioma que usan dos personas para conversar en una llamada es un código, eso también es verdadero. Todas son verdaderas, todas son verdaderas. Muy bien, entonces es casita. Vamos con la pregunta 7, hijos lindos. En su clase de multiculturalidad, un profesor expone en inglés, aunque por momentos en castellano, acerca de los apus y la Pachamama frente a un grupo de estudiantes extranjeros. En esta situación y en relación con el proceso de comunicación, se puede afirmar que, pregunta San Marcos, ¿cuál es tu respuesta, mi amor? Bebecita, me dice. ¿El emisor utiliza más de un código, sí o no? Claro, porque estamos diciendo que el profesor a veces habla en inglés y a veces en castellano. Correcto, chicos, sí, brr, dice Dieguito, sí, bebecita, brr, ¿ya? Vamos con la 8. Establezca la verdad o falsedad sobre el lenguaje humano y marque la alternativa adecuada. A ver, mis hijos, ¿cuál es su respuesta? Sobre el lenguaje humano. Ya. Ajá. Los espero. A ver, la primera dice, es un sistema altamente estructurado dependiente de la mente, cerebro y exclusivo de la especie humana. Sí, dijimos que era solo del humano. Excelente, muy bien sus respuestas, hijos. Excelente, sí, es verdadera. Ahora la otra, determina el surgimiento de una lengua natural, española, claro. Teniendo la capacidad, tú puedes aprender cualquier lengua. Correcta, verdadera. Ahora, la segunda articulación no presenta unidades portadoras de significado. Claro, los fonemas no tienen significado. Correcto. Sí, es la C, hijos. Ahora la cuarta, ¿la facultad del lenguaje es aprendida? No, dijimos que era innata, ¿sí o no? Recontra falso. ¿Es un sistema de conocimiento psicobiológico que el ser humano hereda genéticamente? Dijimos que sí, que es innato, es genético entonces, ¿sí? Casita, muy bien mis alumnos. Vamos con la pregunta 9. Vamos con la 9, hijos lindos, 9. 9. A ver, relaciona los conceptos. Dice, ¿ya? Primero revísalo tú, a ver, dado que los conceptos de lenguaje, lengua y habla son distintos, pero dependientes uno del otro, señale los enunciados correctos con respecto a ellos. Bien, muy bien, Valia. No dudes, Valia, no dudes, está bien. ¿Por qué? Miren, ¿por qué? La primera y la cuarta, dice Valia. Mira, la primera, sin el lenguaje no puede haber lengua y habla. Claro, el lenguaje tiene dos planos, lengua y habla, y estos planos son interdependientes. ¿Ya? Ahora la cuarta, ¿la lengua es producto de una convención social? Sí, dijimos que la lengua es social. Correcto. Profe, ¿y la dos? ¿El habla es de naturaleza exclusivamente física? No, dijimos que era psicofísica. Falso. ¿El habla es una manifestación? Sí es una manifestación, pero no social. El habla es individual. Ahí está el detalle, ¿de acuerdo? Entonces, es la D. Muy bien, esa es Valia. Vamos con la 10, chicos. En la estructura del fenómeno lingüístico, el lenguaje, la lengua y el habla presentan diversas características que los diferencian. Considerando lo afirmado, marque la opción donde se presentan respectivamente dichas propiedades. En ese orden, lenguaje, lengua y habla. En ese orden tienen que estar sus conceptos, ¿ya, chicos? Perdón, sus características. Lenguaje, lengua y habla. Lenguaje, lengua y habla. La A me dice, ¿correcto? ¿Correcto? El lenguaje es doblemente articulado o biarticulado, la lengua es teórica y el habla es variable.
10, amiguita. Vamos con la 11, hijos. Muy bien, Andy. La lengua o lengua natural como evidencia del lenguaje humano, podemos afirmar ¿qué? ¿Qué podemos afirmar sobre la lengua? Que la lengua es... ¿Qué es la lengua? No puede ser un acto concreto, ¿sí o no? Porque es abstracta. Tampoco es efímera. Es un sistema, dijimos. Muy bien, Amy. Es un sistema o código verbal altamente estructurado. Profe, la A, si es concreto, es habla. En la B, si es efímera y sin realización, es habla. En la C, si es práctica, es habla. En la E, si es individual, es el habla también. Correcto. Vamos con la 12, chicos. En la situación, luego de un acalorado partido, los jugadores de ambos equipos argentinos se fueron a las piñas. Tuvo que intervenir el árbitro para detener la pelea. La palabra subrayada corresponde a un ejemplo de piñas. Dice que los argentinos utilizan la palabra piñas. Entonces, como te menciona el lugar, Argentina, es un dialecto geográfico, ¿verdad? Excelente, chicos, por sus respuestas. Muy bien, han coincidido con su respuesta. Muy bien, vamos con la 13. Establezca la relación correcta entre los conceptos básicos con sus significantes. Vamos, hijos, los espero. Cuidado, cuidado. A ver, mira, si te dice oficial, ¿en qué estás pensando si te dice oficial? En el idioma, ¿sí o no? O sea, 1C, ¿sí? Ahora sí lo están haciendo bien, chicos. La otra, mira, variedad regional o social. Variedad, dialecto, ¿sí o no? 2E. La siguiente, código verbal, código. ¿Qué es el código? La lengua, profe, la lengua. 3D. Uso, ese es el habla, ¿sí o no? Si te dicen, ojo, si te dicen código oficial sería el idioma, pero si no te mencionan oficial es lengua, ¿ya, Juliet? A ver, ahora, uso concreto, eso es el habla, la A. Y facultad lingüística, ese es el idioma. Facultad lingüística, ese es el lenguaje, por eso es enanito. ¿Juliet quedó claro? ¿Sí? ¿Sí, no? Carlos E. también dice, Carlos Eduardo. Muy bien. Chicos, vamos con la pregunta 14. 14. Ya, vas a relacionar. ¿Qué funciones de lenguaje encontramos? El auto donde viajaron chocó contra ese poste. Jóvenes, felizmente se encuentran bien. Por favor, desabróchense los cinturones y salgan despacio. ¿Qué funciones encontramos, hijos bellos? Me dice mi Dieguito la C. A ver, el auto donde viajaron chocó. ¿Se puede verificar si es verdadero o falso? Representativa. ¿Vamos bien? Jóvenes, felizmente se encuentra bien. Felizmente. Ya te está indicando su subjetividad, ¿sí o no? Expresiva. Desabróchense los cinturones. Apelativa y una orden. Excelente, muy bien. Han coincidido también. Casita. A ver, chicos, 2 más y nos vamos, chicos. 2 más. A ver, te piden dónde predomina la función representativa o referencial. Ah, recuerda, representativo o referencial, puedes verificar si lo que se está diciendo es verdadero o falso. Vamos, mis amores, ¿cuál es? Bebecita, me dice mi Dieguito, bebecita, brr, me dice. Valia también, todos opinan que es la B. La 2, claro, se puede verificar si la sensación es de 38 grados, es verdadero. Y la tercera, se puede verificar si el sismo tuvo la magnitud de 5.4, ¿verdad? Perfecto, chicos. Profe, y la primera, me parece importante la lucha contra el crimen. Me parece una opinión expresiva, es subjetiva, ¿de acuerdo? Y la cuarta, abuelo, utiliza el sombrero y hidrátese. Apelativa. Cambio de actitud del receptor. Y mis alumnos hermosos, para finalizar, te preguntan por el dialecto estándar, es decir, el uso correcto de tu lengua. ¿Dónde la oración está correctamente redactada?
No sé, profe, no sé. Ya, mira, vamos a empezar desde la E, ¿ya? Repitió otra vez. Si repitió, lo dijo otra vez. Entonces está repitiendo la idea. Redundancia se llama eso. Simplemente repitió que no era el culpable. ¿Bien? Descartada. Atrás de aquel edificio, no se dice atrás de, sino detrás de. Detrás de aquel edificio hay un parque. Incorrecto también. Pidió que no plagiemos. El verbo no es plagiar, es plagiar con i. Entonces, pidió que no plagiemos, ¿ya? Ya, entre la A y la B, elige una. Elige la correcta, por favor. Entre la A y la B, ¿cuál eliges? Te voy a enseñar algo, ¿ya? Cuando tú tengas el verbo haber, por ejemplo, en la B está había, muy bien, esa es. Cuando tú tienes el verbo haber, ahí está había, reemplázala por hay. Yo puedo decir hay varios guardias en la entrada, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando tú el verbo haber lo puedas reemplazar por hay, obligatoriamente lo vas a usar en singular. Obligatoriamente. Entonces, ¿hay varios guardias? Sí, debe ir en singular. Profe, ¿y la A qué pasó? Desde ayer me duelen mis rodillas. Pero si me duelen y digo mis rodillas, estamos repitiendo la idea de pertenencia, ¿sí o no? Me duelen y mis rodillas. Entonces debo decir simplemente me duelen las rodillas. ¿Ya, hijos lindos? Entonces 16 bebecita. Bueno, mis alumnos, hasta aquí llegamos, como les dijo su ex. Espero que hayan entendido la clase, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo perfecto. Gracias, hijo lindo. Gracias, Eduardito. Muchas gracias, chicos, por su participación. Ha participado bastante. Me alegro mucho por eso. Y sigan así las demás clases, ¿sí? Un gusto, chicos. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho.